El título de nuestro sermón hoy es La diestra extendida ante corazones de piedra. Ese será el título del sermón que vamos a exponer hoy. Aquí en Marcos capítulo 3, versículo 1 al 6, y leemos. Otra vez entró Jesús en la sinagoga, y allí un hombre tenía seca una mano, y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría, a fin de poderle acusar. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. Y les dijo, ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Entonces mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, extiende tu mano. Y él la extendió, y la mano le fue restaurada sana. Y salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. Oramos. Señor, te damos gracias hoy por tu palabra y, Señor, te pedimos, Dios, que podamos, Señor, aprovechar este tiempo, Dios, y poder, Dios, agudizar nuestro entendimiento para poder comprenderla, pero no solamente para entenderla intelectualmente, sino para aplicarla, para ponerla en práctica, porque queremos que la palabra no solamente llegue a nuestras mentes, sino que se aloje en nuestros corazones. Y te damos gracias, Dios, por esta palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Quiero introducir con esta anécdota, con esta historia de un misionero presbiteriano, un escocés llamado William Burns, que relató durante su ministerio en China que se había encontrado gravemente un hombre allí al costado de la calle, tirado al costado, y la gente pasaba por allí y seguían de largo, lo miraban con desprecio y seguían caminando. No era que vieran su necesidad, sino que simplemente no querían contaminarse con él o no querían comprometerse, verse involucrados quizás con la situación de ese hombre. Iván se detuvo, lo levantó, lo llevó a un lugar seguro y lo cuidó allí. Y más tarde escribió, mientras pasaba el tiempo y viendo ya las iglesias establecidas en Inglaterra, veía, recordando esta historia, de que a pesar de las enseñanzas de la compasión que se predicaban en los púlpitos, veían que pocos estaban dispuestos a practicar esa compasión. Quiero que comencemos a examinar este bosquejo que tenemos preparado hoy. Quiero que examinemos el versículo 1 y 2. Y el primer punto de nuestro sermón es, Cristo entra en la sinagoga para buscar al que nadie miraba. Versículo 1 y 2 del capítulo 3. Dice así, otra vez entró Jesús en la sinagoga y había allí un hombre que tenía una mano seca una mano. Y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría para poder acusarle. Este relato comienza con una expresión sencilla, pero profundamente significativa. Dice, otra vez entró Jesús en la sinagoga. Jesús no abandona el lugar donde Dios es adorado. Marcos ya nos había mostrado a Jesús enseñando en las sinagogas en otras oportunidades. A pesar del rechazo creciente, Él vuelve. Él vuelve cada sábado. Un hombre, un judío piadoso de su época, era normal. Otra vez Él volvía a la sinagoga. Era normal. Era algo apropiado ir cada sábado a la sinagoga. Para un hombre piadoso, claro. ¿Y por qué? ¿Por qué Cristo no abandona el lugar donde Él es confrontado, donde Él es perseguido, donde Él es acechado? Porque era el lugar donde la palabra de Dios debía ser proclamada.
Aunque los líderes religiosos se habían corrompido, la institución de la sinagoga aún seguía siendo el lugar donde se exponían las escrituras. Eso nos enseña un principio importante. La infidelidad de algunos no anula la fidelidad de Dios. Jesús, una vez más, va a la sinagoga. Pablo escribe en Romanos 3, versículo 3 al 4, pues que si algunos de ellos han sido incrédulos, ¿su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? De ninguna manera. Jesús no deja de congregarse porque haya hipócritas. Entra para enseñar, entra para confrontar, incluso para salvar. Hoy muchos dicen, no voy a la iglesia porque está lleno de hipócritas. ¿Escucharon eso alguna vez? Bueno, mejor que no vaya para que no haya un hipócrita más entonces. Sería así la cosa, porque ¿saben qué? Jesucristo, si hubiera tenido ese pensamiento, nunca hubiera ido a una sinagoga, pero aún peor, nunca hubiera bajado a la tierra, porque aquí en la tierra estamos nosotros, los hombres. Si hay algo que tenemos en común todos los hombres, es justamente nuestra calidad de pecadores. Allí hay hipócritas, aquí en esta tierra. Hay mentirosos, hay ladrones, hay blasfemos. Aquí estamos nosotros, somos esto. Y así se conforman las iglesias, hombres pecadores. Por donde haya hombres hay pecado. Si tú tienes este pensamiento, no voy a ir a la iglesia porque allí hay hipócritas, realmente, ¿a dónde puedes irte entonces? No puedes estar en tu hogar, no puedes estar en ninguna parte de esta tierra, porque donde estés habrá hipócritas. Esta es la realidad. Esta es la verdad. Somos pecadores. No merecemos que Cristo esté en medio de nosotros, pero Cristo no piensa así. Si hubiera razonado así, nunca hubiera estado el Señor entre medio de nosotros. La presencia de hipócritas no debe alejarnos de Dios, debe impulsarnos a parecernos más a Cristo. Y allí, en esa sinagoga, había un hombre con una mano seca. Marcos apenas lo describe, no sabemos ni su nombre. No podemos nosotros entender qué había visto él en él. Lo que sí sabemos es que los que estaban allí con él ni siquiera lo habían visto. No le conocían. No da ningún detalle. Lo único que dice, lo único que está diciendo aquí es que este hombre tenía una necesidad. Y esto es lo que Marcos quiere que nosotros examinemos. Este hombre estaba necesitado. Vemos entonces cómo el Señor empieza a notar algo diferente aquí en este hombre. Este hombre tiene una necesidad en medio de hombres que realmente lo ignoraban. Estaban más atentos a lo que iba a hacer Jesús que a la necesidad del hombre. Si hay algo que es realmente sorprendente en este relato, es de qué manera mira el hombre y de qué manera mira el Señor. ¿Cuál era el corazón del Señor? ¿Y cuál era el corazón de estos hombres? Esto nos enseña un principio importante. La fidelidad de Dios no se compara con la infidelidad de los hombres. Nosotros no podemos reparar nuestra mirada realmente en los hombres que nos rodean, porque cuando venimos a la iglesia, nos congregamos, tenemos los ojos puestos en Cristo Jesús y no en los pecados de los demás. No estamos aquí para eso, estamos aquí para crecer juntos, observando a Cristo, siguiendo su ejemplo, aprendiendo de su palabra. Jesús no dejaba de congregarse justamente porque habían pecadores. Por lo tanto, sigamos ese ejemplo. Este hombre estaba allí, pero realmente no es lo importante aquí, porque Marcos aquí quiere que nosotros simplemente observemos algo
que destaca la actitud de Jesús. Porque no era simplemente una incapacidad física la que tenemos aquí expuesta en este texto. Porque fíjense, hay algo que nosotros tenemos que discernir, tenemos que entender de que la mano de este hombre era una limitación y que a su vez tenía una simbología específica en la teología bíblica, porque sabemos que la mano representa justamente, una mano seca, representa una incapacidad. La mano seca, el término allí es serañó, que significa marchita, atrofiada, una mano consumida. No era una lesión reciente, era una condición permanente. Lucas era médico y él añade, fíjense, en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 6, versículo 6, él dice que era la mano derecha. Su mano derecha estaba seca, dice. ¿Por qué menciona la mano derecha Lucas? Porque la mano derecha era la mano de la fuerza, la mano del trabajo, la mano del sustento. Perderla significaba perder la capacidad de ganarse el pan. Una mano inútil podía condenar a una familia entera a la pobreza absoluta. No era simplemente una discapacidad física, era una carga económica, era una carga social, era una condición social, emocional, pero también religiosa, era una condición... no podían entrar al templo, una persona con una mano atrofiada no podía ingresar al templo, no podía presentarle ofrendas al Señor. En las Escrituras la mano representa el poder, representa la fuerza, representa la acción. Cuando nosotros leemos en las Escrituras, cuando se habla de Dios desde una perspectiva antropológica, dice la mano poderosa de Dios. ¿Escucharon esa expresión? Siempre la escuchamos. Éxodo 13 dice la mano poderosa de Dios sacó a Israel de Egipto. El salmista va a decir en el Salmo 18, 35, he aquí, no se ha cortado la mano de Jehová para salvar. Isaías 59, versículo 1. Entonces, la mano seca representa algo más profundo que una enfermedad física, representa la incapacidad. El poder de Dios muestra en la diestra el poder de Dios para bendecir. Y la buena mano de Dios estaba sobre él, en Esdras, refiriéndose a Esdras, porque él dispuso su corazón para inquirir en la ley de Jehová, para obedecerle y para enseñarle a todo el pueblo de Israel. La mano representa mucho. Para un judío normal, ver una persona con una mano atrofiada era un motivo de juicio incluso, porque tenían en ese pensamiento el cálculo de que esa persona estaba así a causa de su propio pecado, era un castigo divino. El hombre representa allí la condición de un pecador. Así como esa mano no podía responder al mandato del cerebro, esa limitación, el pecador no puede responder a Dios por sus propias fuerzas. La Biblia describe nuestra condición espiritual con términos muy fuertes en relación a esto. Nosotros estamos muertos, no tenemos capacidad de actuar, de reaccionar frente a la verdad de Dios. Estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Así lo dice Efesios 2, 1. Y Él os dio vida cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados. Un muerto no puede levantarse solo. Necesita que Dios le dé vida. Así como este hombre no podía utilizar su mano. Somos incapaces. Jesús dijo, separados de mí, separados de mí, separados de Dios, separados de Cristo, nada podéis hacer, en Juan 15. Y Pablo enseña, los designios de la carne no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, en Romanos capítulo 8, versículo 7. Fíjense, no dice solamente que no quieren, que no pueden, no pueden. Esta es la doctrina que llamamos depravación total, la incapacidad del hombre, la muerte espiritual. El hombre no puede ir a Cristo, no puede ir a Dios, no puede discernir lo espiritual. El pecado ha afectado todas las áreas del ser humano.
De modo que nadie puede venir a Cristo sin que la gracia de Dios actúe primero. En Juan 6:44 dice que nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no le envía primero, y al que a mí viene no le echo fuera. La mano seca es una imagen visible de la incapacidad espiritual del hombre. Pero el foco de Marcos aquí cambia inesperadamente. Esperábamos que este relato se centre en este milagro, en este hombre de la mano seca, pero sin embargo Marcos dirige nuestra mirada hacia otro grupo, hacia los fariseos. Dice el texto aquí, y le acechaban. O sea, ellos no estaban pensando en este hombre y su limitación. Ellos estaban más pendientes de lo que iba a ser Cristo, Jesús. Le acechaban. ¿Quiénes eran los que lo acechaban? Los fariseos, claro. El verbo usado aquí significa observar cuidadosamente con una intención hostil, como quien vigila a un enemigo para sorprenderlo en una falta. Estaban pendientes de lo que iba a hacer. Le acechaban. No estaban interesados en el hombre. Ni siquiera preguntaban cómo había llegado a esa condición, no les importaba, no les interesaba. No, lo único que buscaban ellos era encontrar un motivo para acusar a Jesús. Y noten el contraste. Cristo mira al necesitado. Los fariseos miraban una oportunidad para condenar. Y esta es la tragedia del legalismo, hermanos. Aquí aparece una de las grandes enseñanzas en este pasaje. El legalismo siempre reemplaza a las personas por reglas. Cuando la religión pierde el evangelio, deja de ver personas creadas a imagen y semejanza de Dios y comienzan a ver únicamente casos, normas, prohibiciones. Y esto ya había sido anunciado por los profetas. Isaías reprendió a Israel diciendo, este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Y Miqueas resumió la verdadera voluntad de Dios. Esto es lo que quiere Dios. Jehová pide de ti solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Miqueas 6:8. Los fariseos conocían la letra de la ley, pero habían olvidado el corazón de quien había puesto esa ley. Aquí debemos detenernos y examinarnos a nosotros, hermanos. Es posible, y de hecho esto es real, defender la sana doctrina, conocer incluso la confesión de fe que tenemos, amar la teología reformada y, sin embargo, perder la compasión por las personas. Y esto fue lo que ocurrió con los fariseos. No cayeron en el error por ignorar la Biblia. Cayeron porque interpretaron las Escrituras sin conocer el corazón de Dios. Mateo dijo, Jesús en Mateo 23:23, ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta, el eneldo, el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. La verdadera ortodoxia, creo que esto ya lo dije, la verdadera ortodoxia nunca se separan de la verdad y del amor. La Iglesia de Cristo está llamada a proclamar toda la verdad de Dios, todo el consejo de Dios, pero también a reflejar el carácter de Dios, que es misericordio y clemente, lento para la ira y grande en misericordia. Nuestro segundo punto, quiero que me acompañe entonces ahora, lleva por título, Cristo pone al necesitado en el centro y desenmascara el corazón del legalismo. Versículos 3 y 4, leemos. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. Y les dijo, ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban.
Hasta este momento el hombre había permanecido como un espectador. Fíjense en el texto. Los fariseos observaban a Jesús, Jesús observaba a los fariseos, pero ahora Cristo hace algo inesperado. No comienza con una discusión teológica en esa sinagoga, no cita primero un texto del Antiguo Testamento, no responde a las acusaciones, sino que él llama al hombre. Levántate, ponte en medio, le dice. La expresión griega se podría traducir literalmente, levántate al centro. Jesús lo coloca delante de todos. Nos preguntamos por qué. Porque aquello que los fariseos querían ocultar, Cristo lo quiere hacer visible. Ellos querían discutir una regla, pero Jesús les presenta una persona. Y es diferente, hermanos, discutir una doctrina de manera abstracta que mirar a los ojos de alguien que está sufriendo. El legalismo siempre habla de normas, pero Cristo siempre mira a personas. Acá vamos a observar algo hermoso, hermanos, ¿sí? Ese hombre seguramente estaba acostumbrado a pasar desapercibido. Las personas con discapacidades muchas veces eran vistas con desprecios e incluso pensaban que esa enfermedad era consecuencia directa de un pecado. Pero aquí esa idea no siempre era correcta. Había incluso esta idea, ¿no? Esta idea había influenciado en el pensamiento judío durante mucho tiempo. Pero fíjense en que Cristo hace exactamente lo contrario. Él no tiene en cuenta eso. Alguna vez los discípulos le habían preguntado, ¿por qué este hombre es ciego? ¿Quién pecó? ¿Él o sus padres? Jesús dijo, no, esto es para la gloria de Dios. Así que este hombre ahora es puesto en el medio, él no lo esconde, lo honra, lo pone en el centro. Porque para Dios los quebrantados nunca son invisibles. Las personas con necesidad para Dios nunca son invisibles, no lo son. Toda la Biblia muestra este principio. Agar fue expulsada al desierto. Nadie la podía ver allí. Sola en el desierto no hay nada, muriendo de sed con su hijo Ismael, su pequeño hijo Ismael. Pero Dios sí la vio, Dios la miró. Ella terminó diciendo en Génesis 16:13, tú eres el Dios que ve, y le mostró un manantial de agua. En Éxodo 3:7 se encuentra y llama a Dios a Moisés y le dice, bien he visto la aflicción de mi pueblo. Dios nos ve, Dios ve tu aflicción, Dios sabe lo que está viviendo tu corazón, lo que estás experimentando, conoce tu dolor y no solamente ve, también se acerca, como dijo David en el Salmo 34, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón. Él nos ve. Y lo hizo desde la eternidad. Y se acercó en el día oportuno. Quizás hoy alguien en la iglesia se sienta así, de esta manera, invisible, olvidado, herido. Dios conoce su lucha. Este pasaje nos tiene que recordar que Cristo jamás pasa de largo frente al sufrimiento de los suyos. El buen pastor conoce a cada uno de sus ovejas. Nos conoce nuestro corazón. Y la gran pregunta aquí, el Señor, ¿qué les va a hacer a estos hombres? Él va a formular una pregunta que va mucho más de lo que parece. Fíjense, en la pregunta, como lo escribe aquí el texto, ¿es lícito en sábado hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Así la presenta Marcos. Ahora observemos cuidadosamente. Jesús no le va a preguntar, ¿está permitido sanar? Esa era una discusión que tenían los rabinos, los fariseos. Jesús lleva el debate a un nivel completamente distinto. Él pregunta, ¿cuál es el propósito del sábado según Dios? ¿Qué piensan ustedes?
Porque la pregunta correcta nunca fue, ¿permite mi tradición tal cosa? ¿Me permite la religión hacer esto? ¿Me permite hacer lo otro? Sino, ¿qué cosa le agrada al Señor? Porque cuando vos preguntás esto a Dios, ¿realmente me lo permite esto la iglesia o no me lo permite? Estás pensando en algo que deseas hacer, pero ves que hay un límite que te tenés que crear. No, mejor preguntate, ¿esto le agrada al Señor? ¿Esto glorifica a Dios o no glorifica a Dios? ¿Esto que yo deseo realmente honra a Dios? ¿Honra al Padre? Bueno, Jesús le está preguntando de esta manera a ellos. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Cuál es el propósito real del sábado según Dios, no según tu tradición? ¿Qué enseña realmente el cuarto mandamiento? Volvamos a Éxodo 20. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Porque Dios descansó. Pero inmediatamente en Deuteronomio añade otra razón. Deuteronomio 5:15 dice, acuérdate que fuiste esclavo en Egipto. El sábado recuerda dos cosas, la creación, pero también la liberación, la libertad, la redención. Era un día para recordar que Dios da descanso, nunca fue un día para impedir hacer el bien. Los fariseos habían invertido completamente el propósito de Dios. Ellos pensaban, si ayudás a este hombre, violás el sábado. Jesús responde, no ayudarlo es violar el propósito del sábado. Aquí encontramos un principio que atraviesa toda la Escritura. El pecado no consiste solamente en hacer el mal, también consiste en dejar de hacer el bien, como dice Santiago en el capítulo 4, verso 17. Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Observen la regla de oro que propone Jesús. Trata al otro como quieres que el otro te trate a ti. Trata al otro como quieres que el otro te trate a ti. Fíjense, es un principio de acción válida. Es yo tomo la iniciativa, yo le voy a hacer al otro lo que yo quisiera que el otro me haga a mí. Ahora la regla de oro para un judío sería, yo paso de largo, no le hago mal a nadie. Eso no es una regla de oro, eso es indiferencia, eso es insensibilidad, falta de empatía. Eso no es una regla de oro. Es no comprometerme con la necesidad del otro. Yo no le hago mal a nadie, pero tampoco le haces bien y eso te cuenta como pecado. Y Cristo denuncia precisamente esa indiferencia. Y lo está haciendo en este texto. La misericordia siempre ha sido el corazón de la ley. Los fariseos conocían la letra, pero ignoraban el espíritu de la ley. No porque la ley tuviera un significado oculto, no, era clara. Sino el problema era que nunca ellos comprendieron el carácter de Dios. ¿Quieres conocer a Dios? Conoce la ley. Allí se revela el carácter de Dios. Samuel le había dicho a Saúl, Primera de Samuel 15:22, ¿se complace Jehová tanto de los holocaustos como en que se obedezcan las palabras de Jehová? Esto era más importante que tantos rituales, que tantos sacrificios. Para Dios es más importante que obedezcamos su palabra. David escribió el Salmo 51, el Salmo penitente, el Salmo de arrepentimiento, en el versículo 17. Los sacrificios de Dios son un espíritu quebrantado. Y Oseas, insisto, Oseas 6, versículo 6, misericordia quiero y no sacrificio. Ellos estaban más interesados en cumplir normas
que en hacer misericordia. Jesús ya había citado este texto cuando comió con los publicanos, ¿recuerdan? Misericordia quiero y no sacrificio. ¿Conocen las Escrituras? Lo iba a citar de vuelta en Mateo 12 también, justamente confrontándolos en el día de reposo. Insistían, pero ellos no aprendían. Esto demuestra que los fariseos no habían aprendido esta lección. Podían memorizar cientos de mandamientos, pero ellos ignoraban el corazón de Dios, que les había dado el mandamiento. La ley nos lleva a la misericordia. Siempre la ley tiene principios que nos muestran la necesidad del hombre. A veces creemos que la ley es un yugo pesado en nuestros hombros, sin embargo no. La ley es una ayuda que nos lleva para que nos muestre nuestra condición a fin de que nosotros podamos conocer a Cristo, porque la ley muestra el carácter de Dios, el Dios de la misericordia, el Dios que nos lleva a Cristo, el Dios que nos salva. Entonces cuando Jesús le pregunta ¿qué es lícito? ¿Hacer el bien, hacer el mal, dar vida o quitarla? ¿Qué hacen ellos? El texto nos dice que ellos guardaron silencio, no dijeron nada. Ese silencio los condenaba. Piensen, tenían para responder algo, lo lógico. Hubieran respondido, claro. Pero su respuesta los iba a condenar. Ese silencio era estremecedor. ¿Por qué callaban? ¿Por qué piensan que ellos callaron? Porque cualquier respuesta los iba a condenar. Si ellos respondían, sí, claro, es lícito hacer el bien, por supuesto. ¿Cómo no va a ser lícito hacer el bien en un día de reposo? Es un día para hacer el bien, es un día para honrar a Dios, es un día de misericordia. Pero ellos callaban. Ellos callaban. Sabían que la respuesta era un sí. Pero si ellos hubieran respondido no, hubieran quedado desenmascarados delante de toda la sinagoga esa que estaban allí. Y iban a quedar en evidencia su insensibilidad. Prefirieron guardar silencio. Pero ese no es el silencio de quien no sabe la respuesta, de quien duda, de quien reflexiona. Es el silencio del orgullo. Es el silencio de quien ha decidido no rendirse a la verdad. Y Pablo escribe algo semejante allí en Romanos 1:18. Detienen con injusticia la verdad. No quieren saber nada con la verdad. La tapan con injusticia. No le faltaba evidencia. Lo que les sobraba era dureza de corazón. Hay personas que llevan años escuchando el Evangelio, con un corazón insensible. Conocen la Biblia, saben quién es Cristo, han visto vidas transformadas, han escuchado predicaciones fieles y sin embargo siguen sin arrepentirse. No porque les faltan argumentos, sino porque aman más su pecado que la verdad. La incredulidad no es, en primer lugar, un problema intelectual. No entiendo la palabra. No, ese no es el problema. El problema es un problema moral. No quieren arrepentirse. El corazón caído no quiere someterse a Dios. Por eso Ezequiel anunció la esperanza del nuevo pacto en Ezequiel 36, 26. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y pondré y os daré un corazón de carne. Ezequiel 36, 26. Ese es precisamente el milagro que Cristo vino a realizar, no solo a restaurar una mano seca, Él vino a transformar corazones endurecidos, como lo fue alguna vez nuestros propios corazones. Aquellos que hemos sido transformados por el Evangelio, teníamos este corazón. Así es el corazón del hombre, un corazón endurecido. Y esto nos lleva al tercer encabezado. El corazón de Cristo frente al corazón del hombre. Versículo 5 de Marcos, leemos. Entonces, mirándolos alrededor con enojo,
entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él la extendió y la mano le fue restaurada sana. Este versículo es uno de los más ricos de todo el Evangelio de Marcos, porque en una sola escena, fíjense, encontramos la ira de Dios, la ira de Cristo, el dolor de Cristo, el poder de Cristo y la gracia de Cristo. Fíjense, analicemos. Marcos escribe: mirándolos alrededor con enojo. Y es la única ocasión en el Evangelio de Marcos donde se dice explícitamente que Jesús miró con enojo, miró con ira. Esto puede sorprendernos a veces, a algunos nos sorprende. Muchas veces creemos que Jesús es únicamente alguien amable y tolerante. Pero la Biblia revela a un Salvador lleno de misericordia, pero también lleno de santidad. Así que aquí la palabra griega para enojo es orgé, y no describe un arrebato emocional, ni una pérdida de control. Habla de una indignación justa, santa y perfecta frente al pecado. Jesús no está enojado porque lo contradecían a él personalmente. Estaba indignado porque hombres que enseñaban la ley de Dios habían deformado el carácter de Dios. Habían convertido un mandamiento de gracia en una carga intolerable, como Jesús dijo ahí en Mateo 23:4. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Los fariseos eran estrictos para exigir, pero incapaces para amar. Y la ira de Dios es manifiesta a lo largo de toda la Escritura. Así que no nos tiene que sorprender que Jesús haya sentido enojo frente a estos hombres. Muchos quieren hablar del amor de Dios, pero olvidan que la Biblia también habla de la ira santa. El salmista declara allí en el Salmo 7, versículo 11, Dios es juez justo y está irado todos los días contra el impío. En Nahum 1:2 dice: Jehová es Dios celoso y vengador. Y el apóstol Pablo, en Romanos capítulo 1:18, dice: la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. La ira de Dios no contradice su amor. Si Dios no reaccionaría contra el mal, entonces Él no sería santo. La ira de Dios no contradice su amor, es una expresión de su santidad frente al pecado. Hoy nosotros vivimos en una cultura que ha perdido la incapacidad de indignarse frente al pecado. Nosotros nos indignamos por cuestiones políticas, por un fallo injusto de un árbitro, por cuestiones deportivas nos indignamos por cuestiones económicas, pero sin embargo rara vez nos duele que el nombre de Dios sea blasfemado delante de nosotros. Lo naturalizamos. La ira de Cristo nos enseña que amar la santidad implica odiar todo aquello que destruye la gloria de Dios y el bien del hombre. El segundo comentario dice Marcos aquí: entristecido por la dureza de sus corazones. Aquí Marcos une dos emociones que solo en Cristo aparecen en perfecta armonía. La ira que siente y al mismo tiempo la tristeza. La palabra traducida entristecido expresa un dolor profundo, una aflicción interior. Es que Jesús no disfruta condenando, le duele el endurecimiento de quienes lo rechazan. Esto nos recuerda el lamento sobre Jerusalén, en Marcos 23:13, que dice Jerusalén llorando con lágrimas en su corazón. Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos
y no quisiste. La sensibilidad de Cristo en su humanidad, llorando por su amigo Lázaro en Juan 11:35. Nuestro Señor nunca es indiferente. Le duele el pecado porque ama perfectamente. No se contradice el amor con su ira. ¿Qué significa dureza de corazón? Marcos utiliza una palabra que le describe un corazón endurecido como una piedra, incapaz de responder a Dios. No es un problema de inteligencia, de no entender a Dios, es un problema espiritual. La Biblia habla repetidamente de esta condición. En Éxodo 8:15 dice, Faraón endureció su corazón. Dios mismo había endurecido su corazón para glorificarse. Cada vez que rechazó la palabra de Dios, este faraón, su corazón se volvió más y más insensible. O Israel, el salmista allí en el Salmo 95:8 habla, no endurezcáis vuestro corazón como en Meriba. Y el autor de Hebreos está aplicando este texto, pero a nosotros, a la iglesia. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. La dureza no parece de un día para el otro, sino que es algo en proceso. La insensibilidad, la conciencia cauterizada, se va produciendo cada vez más y más y más a medida que rechazamos oír la voz de Dios. La conciencia escucha la voz del Espíritu Santo que nos declara permanentemente el pecado. Y nosotros, con injusticia, tapamos la verdad de Dios. Y nuestro corazón se endurece. Y se endurece cada vez más. Ese es el resultado de resistir una y otra vez la voz de Dios. Cada vez que rechazamos hacer la voluntad de Dios, cada vez que rechazamos escuchar a Dios, el corazón se hace más insensible. Esto es una advertencia para la iglesia, porque este texto no habla solamente a los incrédulos, también habla a quienes se sientan domingo tras domingo bajo una predicación, bajo la exposición de las Escrituras. Es posible escuchar sermones tras sermones y endurecerse. Judas caminó 3 años con Jesucristo. Él escuchó todas sus enseñanzas, todos sus sermones, vio todos sus milagros. Y murió perdido. La cercanía a las cosas santas no van a salvarte. Venir a la iglesia no te va a salvar. El tercer comentario que quiero hacerles está aquí en Marcos. Dice Jesús que le da una orden. Dice, extiende tu mano. Y aquí llegamos al momento decisivo. Jesús le da al hombre una orden. Pero piensen bien. ¿Qué tenía precisamente este hombre? Una mano seca, una mano tullida, una mano inoperante. Él no podía usar esa mano, no la podía extender. No se podía hacer. Jesús le da una orden imposible. Una mano que no se podía extender. El mandato era imposible de obedecer. Es como si Jesús le dijera a un ciego, mira. O a un muerto, levántate. Sin embargo, el hombre intenta obedecer y mientras responde al mandato de Cristo, recibe el poder para hacerlo. Aquí encontramos uno de los principios hermosos de toda la teología bíblica. No solo Dios manda, también capacita. La eficacia de la palabra de Dios. Desde Génesis vamos a ver este principio. Cuando Dios dijo, sea la luz, fue la luz. La palabra de Dios crea aquello que ordena. Él llama a las cosas que no son como si fuesen. Lázaro, ven fuera. El muerto recibió vida para obedecer. Cuando llama a Mateo, le dice, sígueme. Un hombre obstinado, amante del dinero, un hombre que dejó su dignidad por dinero, dejó todo y le siguió. Los pescadores, esos pescadores que fueron sus primeros discípulos,
Lo llamó, sígueme, habían tenido una pesca milagrosa aquel día, tenían fortuna, es decir, podían ampliar su negocio, comprar más barcas, comprar más redes, contratar más pescadores, ampliar su empresa, pero dejándole todo, lo siguieron. El poder del llamado, el llamado eficaz. El publicano, aquel levita, aquel publicano, dejó todo para seguir. El buen pastor produce aquello que demanda. Eso le llamamos gracia eficaz. Desde la perspectiva reformada, este milagro ilustra maravillosamente esa gracia eficaz. El hombre no se sanó porque primero tuvo fuerzas para hacerlo, porque tomó la decisión, porque no lo hizo por eso. Tuvo fuerza porque Cristo habló. Así sucede con la salvación. Jesús dijo, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. El llamado del Evangelio llega a todos, pero cuando el Espíritu Santo obra eficazmente en el corazón, concede vida para responder con fe. Por eso Pablo escribe en Efesios 2:8, por gracia, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Incluso la fe es un regalo de la gracia. Y dice Marcos, y la mano le fue restaurada. Marcos usa una palabra que significa restaurar completamente, devolver algo a su estado original. No fue una mejora parcial, no necesitó rehabilitación, no recuperó el movimiento lentamente, la restauró de forma inmediata y total. Así obra Cristo. Cuando salva al pecador, no hace solamente misericordia y perdón, limpiando la culpa, también comienza en él una nueva creación. Su corazón comienza a transformarse en un corazón conforme al de él. Ese corazón de piedra comienza a ser un corazón de carne. Empieza a tener vida espiritual. Pablo dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y Ezequiel habla anunciando, os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, vida espiritual, nuevo nacimiento, regeneración. Ese es el llamado eficaz. Y este es lo que Marcos aquí quiere que veamos. Dios puso en medio a un hombre incapacitado de mover sus dedos y Dios le mandó a que extienda su mano y la mano le fue restaurada sana. La mano seca es un símbolo de la incapacidad del hombre. La mano restaurada anuncia el poder del Evangelio para hacer nuevas todas las cosas. Quizás alguien piense, bueno, pero yo no puedo cambiar. Yo no puedo ser diferente, soy como soy, así soy yo. Y tiene razón, tiene totalmente la razón. Él no puede cambiar. No podemos cambiar por nuestras propias fuerzas, no se puede. No puedo ir a Cristo por mi propia decisión, porque yo entiendo que debo ir intelectualmente. Yo no puedo hacerlo. Ningún pecador puede arrepentirse por su propia voluntad. Tiene que haber una obra regeneradora de Dios. Por eso el mismo Cristo que le dijo, extiende tu mano, sigue hablando por medio del Evangelio. Su palabra no solo nos informa del Evangelio, sino nos transforma. No solo exige, sino que también da vida. Eso es el Evangelio. No solo revela el pecado, concede la gracia necesaria para responder con fe. Esa es la diferencia entre la ley sola y el Evangelio. Porque la ley nos muestra una mano seca. El Evangelio nos lleva a Cristo, quien tiene el poder para restaurarla. Y continuamos en el versículo 6, último versículo, y el siguiente encabezado. La misericordia de Cristo desata el odio del corazón humano. Y salidos los fariseos,
tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. Este versículo es sorprendente por su brevedad, pero también por su profundidad, porque Marcos nos dice que los fariseos no se pusieron a discutir el milagro, no empezaron a investigar lo ocurrido, no se sorprendieron frente a lo maravilloso que habían visto sus ojos. Lo que dicen es que ellos tomaron consejo para destruirle, algo insólito. No hubo arrepentimiento, no hubo admiración, no hubo fe, hubo odio. Se indignaron. Un hombre había recibido una sanidad delante de ellos y ellos, indiferentes, solo quisieron buscar motivos o ponerse de acuerdo, confabular para destruir a Jesús. El mismo milagro que condujo al hombre a la restauración endureció aún más el corazón de estos líderes religiosos. Aquí vemos una verdad que recorre toda la Escritura. El mismo Evangelio que salva al creyente endurece al que lo rechaza. El Evangelio es una buena noticia para los que lo creen, pero también es la noticia más terrible para aquellos que la rechazan. Porque mientras que unos alcanzan vida eterna por medio del mensaje de salvación, otros, a través de ese mismo mensaje, alcanzan la condenación eterna cuando lo rechazan. Porque para Dios somos grato olor de Cristo. Estos ciertamente olor de muerte para muerte y aquellos olor de vida para vida, dice 2 de Corintios, capítulo 2, versos 15 y 16. La palabra nunca deja al hombre de la misma manera. O conduce al arrepentimiento o pone de manifiesto la dureza del corazón. Los fariseos, estos fariseos se reunieron con los herodianos. Esto es increíble. Los fariseos eran defensores de la ley y terminan violándola. Hay una ironía impresionante aquí en este pasaje, porque los fariseos acusaban a Jesús de quebrantar el sábado por sanar un hombre, pero ellos mismos, ese mismo sábado, planeaban asesinar a un hombre. Jesús había preguntado, ¿es lícito salvar la vida o quitarla? Y ellos respondieron directamente, ellos no respondieron, no hablaron, sino que respondieron ahora con sus hechos. Mientras Cristo salva una vida, ellos planean quitar una. Fíjense en la contradicción. Los que consideraban, a sí mismos se consideraban como guardianes del sexto mandamiento, no matarás, comienzan a conspirar para matar al único hombre perfecto y justo. Esto confirma las palabras de Jesús en Juan 5:39. Ellos no querían ir a Jesús. Escudriñar las Escrituras porque ellas dan testimonio de mí y a ustedes les parece que en ellas hay vida eterna, pero ellos no quieren. No queréis venir a mí para que tengáis vida. Conocían las Escrituras, pero rechazaban ver al Dios de las Escrituras. Y además hacen una alianza imposible, porque los fariseos se reúnen con los herodianos para buscar consejo para matar a Jesús. Esto es algo insólito, porque fíjense en los fariseos, que eran hombres celosos de la ley, eran nacionalistas, y los herodianos eran partidarios de Herodes, todo lo contrario. Estaban cercanos a Roma, estaban de acuerdo con la ocupación de Roma, seguían a su líder Herodes, que era un vasallo puesto por el emperador, por el César. Ahora, estos dos se ponen de acuerdo con un solo objetivo, para matar a Jesús. Aquí ocurre algo que estaba anunciado en el Salmo 2. Versículo 2 dice, se levantarán los reyes de la tierra, y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido. El mundo se pone de acuerdo
contra Dios. Las huestes espirituales malignas se ponen de acuerdo contra corazones obstinados, pecadores, odiadores de Dios. Por eso el cristianismo en el mundo es un problema para Satanás. Por eso somos adversarios de Satanás. Por eso somos perseguidos. Por eso Jesús dice, he aquí los envío como ovejas en medio de lobos. Así como me rechazaron a mí, los rechazarán a ustedes. Si esta palabra se cumple a lo largo de la historia y hasta el día de hoy, todavía nosotros somos enemigos del mundo. Y eso es un anuncio para nosotros de verdad bueno. Es una buena noticia para nosotros, porque mientras nosotros seamos enemigos del mundo, nos constituimos en amigos de Dios. Y si fuese lo contrario, entonces nosotros sí estaríamos en problemas, porque sabemos que a pesar de las confabulaciones contra Dios y contra su ungido, van a ser destruidos. Van a ser destruidos. El corazón humano rechaza al Hijo de Dios por naturaleza y nosotros somos rechazados juntos. La cruz se convierte entonces en el punto de encuentro de todos los enemigos de Cristo. Desde Marcos 1 hemos visto crecer la oposición. Ahora ya no es simplemente una crítica por lo que hacía Jesús o por lo que hacían sus discípulos, ahora es una decisión de muerte. Marcos quiere que entendamos que este milagro tiene un costo. Jesús restaurará la mano de un hombre, pero esa misericordia lo va a acercar a la cruz. Cada acto de compasión aumenta el odio de sus enemigos. Y esto nos recuerda las palabras de Isaías 53, despreciado y desechado de los hombres. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Pero la buena noticia es que los clavos de la cruz no eran los que sostuvieron a Cristo allí. Fue su amor por los pecadores. Cada milagro era una manifestación del reino. Y cada manifestación del reino era también una reacción, una provocación más intensa del reino de las tinieblas. Observemos el contraste. En el huerto del Edén es una mano que tomó el fruto prohibido y el pecado entró en el mundo. Ahora en Génesis 3, una mano seca es restaurada por el Hijo de Dios. En la cruz, las manos de Cristo serán traspasadas para restaurar las manos de otros, los corazones de otros y las vidas que el pecado había marchitado, había secado. El hombre de Marcos 3 aquí recuperó el uso de su mano. En este capítulo 3 nosotros vemos un hombre que se fue con sus dos manos operantes, pero Cristo entregó las suyas para comprar nuestra redención. Primera de Pedro dice, Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, por cuya herida fuiste sanados. Cristo es el verdadero reposo, Cristo es nuestro Redentor, Cristo es aquel que vino a restaurarnos, el que vio nuestras vidas, el que conoce nuestros corazones, el que nos vio inoperantes, incapacitados para habilitarnos a poder ir a Él. Y todo este pasaje nos lleva también al tema del sábado que vimos la semana pasada. El fariseo pensaba que el día de reposo consistía en no hacer nada, solamente cumplir un ritual. Jesús demuestra que el verdadero reposo consiste en disfrutar de la obra restauradora de Dios. Por eso dirá más adelante el Señor, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y el autor de Hebreos enseña, por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, allí en 4.9, Hebreos 4.9. Desde una perspectiva reformada es el día del Señor
que celebra precisamente esa obra consumada en Cristo. La obra redentora de Cristo es nuestro reposo. Nos reunimos no para ganar el favor de Dios mediante nuestras obras, sino para descansar en la perfecta obra del Salvador resucitado. Y quiero terminar. Fíjense en cuando se termina esta escena, porque aquí vamos a ver dos tipos de personas. Salen dos tipos de personas de esa sinagoga. Uno sale con una mano completamente restaurada y los otros salen con un corazón más endurecido que cuando entraron. Y esta es la paradoja. El hombre físicamente enfermo fue sanado y el hombre aparentemente sano quedó espiritualmente más enfermo. Eso demuestra que la enfermedad más grave no es la que afecta al cuerpo, sino la que endurece el corazón. Si tú no conoces a Cristo, si tú no tienes a Cristo, tal vez no tengas tampoco una mano seca, pero quizás tengas un corazón incapaz de amar a Dios. Esa es la condición que describe Jeremías, porque quizás ni siquiera sepas que tengas este corazón. Pero Jeremías 17:9 dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas. Quizás te estés engañando. Hoy Cristo sigue llamando por el Evangelio. Así como en Hebreos 3:15, no endurezcáis tu corazón. Él tiene poder para darte un corazón nuevo, el corazón que anunció Ezequiel que daría en el 36, capítulo 36, verso 26. Un corazón conforme al de Él. Examina tu vida. Fíjate si hay áreas donde el pecado ha comenzado a endurecerte. La dureza del corazón no aparece de un día para otro, es progresiva. Nace cuando dejamos de responder a la voz de Dios. Pero podemos orar como David. En el 51, en el Salmo 51, versículo 10, dijo, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Y a esta iglesia también. Una iglesia verdaderamente reformada debe ser profundamente bíblica y profundamente misericordiosa, porque la ortodoxia sin amor produce fariseísmo y el amor sin verdad produce libertinaje. Pero Cristo nos llama a mantener unidas ambas cosas, la verdad del Evangelio y la compasión del Evangelio. Este pasaje nos refleja dos cosas, una mano seca que fue restaurada y un corazón duro que permaneció sin arrepentirse. La pregunta de Marcos no es si este milagro te sorprende, la pregunta es, ¿cuál de estos personajes te representan hoy a ti y a mí? Porque el mismo Cristo que dijo a esa mano, a ese hombre, extiende tu mano, está hablando por medio de su palabra. Y quienes responden a su llamado descubren que Él no solo restaura lo que el pecado marchitó, sino que por medio de esas manos clavadas en la cruz y de su resurrección gloriosa, concede vida eterna a todo aquel que cree en Él. Y esa es la esperanza del Evangelio. El Rey rechazado por los hombres es el único Salvador capaz de transformar un corazón de piedra para que viva para la gloria de Dios. Dios te bendiga, hermanos. Vamos a orar.